Acá estamos de vuelta con Piki, con No Artistas Unidos. Estamos fascinadas con todo lo que nos está contando. Antes de volver a los desvelos creativos, que era la pregunta que le había hecho antes de la tanda, no quería dejar de presentar a Lula O'Farrell. Ella es profesora de inglés, locutora y trabaja en Irasoft. Así que bienvenida, Lula. Acá Muchas la vamos gracias. a entrevistar juntas a Piki. Ojalá se pueda contactar Mili también, que estaba con bastantes problemas con corte de luz y demás. Pero bueno, mientras tanto seguiremos acá disfrutando también a Piki, que tiene un montón de cosas para contarnos. Bueno, Piki, contanos. Cómo me gusta el tema de desvelos creativos, no tema, porque me da risa, porque es algo, una palabra, un término, un concepto que inventé yo como para ponerle nombre a algo que me pasaba. ¿Por qué? Porque durante el proceso que les comentaba antes, cuando no, estaba como con esta insatisfacción, que me había llevado a abrirme al juego, y en ese momento el juego fue empezar a hacer un curso de dibujo, mirá, porque me generaba curiosidad, porque yo vivo en Escobar y en Escobar yo pasaba por la avenida y veía que había clases de dibujo con Ignacio Noé, investigo, Ignacio Noé es un crack dibujando, digo, ¡ay, está acá! Esta cosa de la curiosidad como guía, fue un montón, porque yo con eso descubrí que amaba dibujar, más allá de que no fuera dibujante, pero amaba el momento de crear, lo que generaba en mí estar frente al dibujo, a la obra, que es conexión con el presente. Eso es el arte. Por ¿Y que eso vos hace nunca habías tan dibujado? bien. Había dibujado, pero qué sé yo, la vida me había llevado a hacer otras cosas, diseñaba con la computadora, no dibujaba con grafito, que es lo que aprendí ahí, con tinta china, no, nunca había dibujado así. Pero a lo que voy es que eso me llevó a descubrir que me gustaba crear. Más allá de lo que pasara después con ese dibujo, porque yo adentro Logi decía, claro, los dibujos tienen un poder comunicacional enorme, como yo hacía comunicaciones y tú decías, Logi necesita que encaje, Logi necesita ser prolijito y necesita que lo que hagas no sea una pérdida de tiempo, una pérdida, que sea, no, entonces yo decía, bueno, voy a dibujar, y después dije, no, o sea, no sé si voy a hacer algo, intenté, pero yo decía, no sé si quiero vivir de los dibujos, me encanta, amo dibujar, porque amo lo que genera en mí el momento de estar dibujando. Y aclaro esto porque es un montón, porque es conexión con el presente y nos hace bien eso. Cualquier disciplina artística, cuando estamos creando, estamos frenando el mundo y haciendo conexión profunda con un presente eterno que es fluir creativo. Nos hace bien, nos sana incluso. Volviendo, en ese periodo me pasaba que de repente no podía dormir, un desvelo. Y despotricaba contra el desvelo, porque era el otro día, tenía que amanecer a las 6 de la mañana, el rollo, esto que yo llamo ruido mental, rollo mental, ¿no? Que se le dice el ronroneo, pero entonces era, ay, no me puedo dormir, y mira, me quedan 2 horas, y mañana va a ser terrible. Y yo conectaba cuando estaba despierta, pero acostada, con este ruido, ¿no? Mental, y la queja, y en ese estado tenía ideas que en ese momento me acuerdo, decía, wow, qué bueno sería. Eran ideas que me hacían vibrar y que acallaban, pasaban pero cuando lograba como acallar un poco esto y amigarme con la situación de que estaba despierta y tenía al otro día todo el mundo que resolver, surgían ideas que en ese momento para mí eran espectaculares y me hacían vibrar. Me levantaba, me paraba y automáticamente pasaba. Ay, me pasa un montón. ¡Qué ridícula! Te juro que me pasa ¡Qué un montón. ridícula! ¿Cómo se te ocurre si no tiene nada que ver? Ya lo deben haber pensado. Ay, cualquiera, ¿cómo vas a empezar? El crítico, identificar al crítico, nos lleva a otro nivel, porque es el nivel en el que aprendemos a desoírlo. Que eso es creatividad. Porque el crítico nos quiere meter de vuelta en lo seguro y lo que controla. Y yo abrazaba y otra cosa que me pasaba es que no me acordaba. Yo me acordaba de que había tenido una idea que estaba buenísima y no me acordaba cuál coño era. Literal, porque era un bloqueo. Yo decía, pero estaba buenísima, ¿cómo puede ser estaba que no me buena acuerde? y cuál. Entonces, también en función es Logi solapado, es el crítico solapado que nos bloquea. En ese momento yo abrazaba lo que me decía Logi, porque yo soy una persona adulta, lógica, que se movía, abrazaba lo que me decía Logi y volvía de vuelta. Descubrí cuando empecé a aprender esto del universo de la creatividad,
Claro, que tenía que hacer todo lo contrario, que tenía que abrazar esa voz que me hablaba cuando estaba en este estado intermedio de conciencia que llamo yo, que es estar despierto pero estar acostado aún. ¿Por qué? Porque después aprendí, claro, porque era automático, me ponía de pie y conectaba con lo que tenía que resolver ese día, con lo que me estaba esperando. Tenemos terminaciones nerviosas en la planta de los pies que conectan, que despiertan las relaciones neuronales del oji. Por eso se despierta crítico, el sensor, quien nos vuelve a colocar en el lugar donde estamos, bárbaro, abriéndonos paso en el mundo. Acostada, despierta, en este estado intermedio de conciencia, que por eso, claro, por eso los surrealistas buscaban estos estados intermedios de conciencia donde experimentamos mayor creatividad, porque claro, el oji se adormece y fluyen ideas del inconsciente. Ellos lo buscaban con drogas, con situaciones externas. El ser humano tiene una capacidad, un mecanismo innato para generar ese estado bello de creación, que es cuando el oji se relaja, cuando bajamos las demandas y nos conectamos con el aquí y el ahora. Eso es lo que genera el juego, el creativo, el aquí y el ahora. Y ahí es donde surgen estas ideas que nos atrapan. Yo digo que vienen a nosotros porque eso se experimenta así. Son ideas que vienen a nosotros, que surgen de ese fluir creativo que está dentro nuestro. Y lo poderoso en realidad de esta visión de la creatividad, que yo siempre digo que a mí me voló la cabeza todo, pero esto principalmente, que esas ideas que sí son locas, entre comillas, que sí nos desafían, porque nos sacan de lo que conocemos y todo lo que nos saca de ahí nos da miedo, tienen el origen en el gran creador, que es fuente del bien, fuente amorosa del bien, o sea, nos van a llevar a buen puerto, sí o sí. Entonces es un montón la diferencia, porque hoy la sociedad nos dice que hay que salir de la zona de confort. Está bueno salir de la zona, hay que, y uno, esto ya no es, animate, salí pero no porque te lo dicen, porque tenés que ser re progre, porque querés, no, animate porque hay una voz interna tuya. Justo te iba a preguntar qué relación tenía con nuestro lado espiritual, ¿no? Claro, es una voz interna tuya, el gran creador, que es la voz de tu ser más auténtico, que está ahí adentro, esperando, agazapado, esperando que lo dejes ser. Te va a llevar a darle al mundo eso que estás llamado a darle hoy, que probablemente no es lo mismo que le venías dando. Muchas veces pasa eso, porque somos dinamismo. La creatividad nos conecta con nuestro costado dinámico y de evolución. ¿Qué tiene que ver con esto es puramente espiritual, esta mirada de creatividad, esto surge bien de dentro, es puramente espiritual. Y yo siempre hago la diferencia en que no es religioso, pero invito a cada uno de los que me escuchan, de los que vienen a mis talleres, a integrarlo con su mirada religiosa, con su experiencia religiosa, porque te lleva a otro nivel, lleva la vida a otro nivel. Logramos, lo que yo llamo expansión pura. Expansión pura, porque de vuelta es estar autodesafiándote, es estar diciendo, animaste, dale, no por capricho, no porque me parece, no porque el foco esté afuera y la sociedad me demanda dinámica y con cambio y renovándome. No, el foco está dentro, en tu conexión interior con el gran creador, que es fuente de cambio, fuente de bien, fuente de crecimiento. No tengas miedo. ¿Es fácil? No es fácil, es un desafío bello, pero es apasionante, o sea, no hay forma de que la vida sea aburrida. ¿Sí? La verdad que es fascinante, fascinante. Quiero que nos cuentes también a qué te referís cuando hablas de las páginas de la mañana. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé si tiene relación, pero también te iba a preguntar a ver ¿qué pasa con esas super ideas que te vienen, por ejemplo, en un momento de insomnio? Sí, ¿no? Sí. Y que de repente... son visualizaciones enormes, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo las experimento, hoy se habla tanto de las visualizaciones, son ideas donde uno, como estás en un estado, parezco loca, sí, estoy, como estás en ese estado de copa de locura. Todas las personas, Alicia en el País de las Maravillas habla mucho de este tema. Es un estado tan increíble de conexión y del cerebro, porque se abren paso redes neuronales que no se nos despiertan cuando estamos en vigilia. Entonces, por eso podemos ver, pero podemos ver con una claridad como muy palpable. Son visualizaciones donde sentimos, donde lo que nos pasa nos hace... Y yo siempre digo que es importantísimo atraparlas, porque después nos ponemos de pie, el crítico, ¿verdad? Y se achican, nos achicamos, nos quedan muy grandes.
esas visualizaciones. Nos quedan muy grandes de verdad porque nos desafían mucho. Entonces, atrapar ese palpitar. No Artistas Unidos surgió así. Y acá estoy del todo loca, pero sí. Porque esto lo Creo cuento. que este lugar que estamos ocupando con Lula nos está pasando lo mismo, ¿no? Fue como una visualización de decir, acá vamos, ¿no? Lula. Siempre digo que sí, vi claro porque vino a mí como una idea de ducha, de vuelta. Cuando estamos duchándonos, nos relajamos y surgen ideas divinas. Cuando estamos manejando, hay situaciones súper... Lavando los platos, haciendo actividades cotidianas que no nos demandan atentos. Baja la guardia, Logi, subjetivo. Ideas espectaculares que son a veces respuestas a desafíos creativos que venías dando vueltas hace rato. Una cosa que tenías que escribir, una cosa que... Y vienen y decís, no se me había ocurrido. Bien, o sea, estén atentos porque son un flash. Atrapen, yo digo que tengan atrapa ideas en el celular, cuadernitos atrapa ideas, pues después te olvidás. Desvelada, 24 de septiembre de 2020. Me acuerdo porque fue como un wow. Había venido a mí la idea de generar una comunidad de no artistas en una idea de ducha. Y justo en ese momento había abierto otro Instagram, ni siquiera tenía Instagram. Pero a ver, así es como funciona el crítico, ¿eh? Vino a mí la idea, ¿por qué no haces una comunidad de gente que le guste crear como a vos, pero que no sea artista? Entonces pones en común herramientas. ¡Qué bueno! Siguiente segundo. Pero siguiente segundo, ¿eh? No, está atento el crítico. Siguiente segundo, qué ridícula. Acabas de abrir un perfil de Instagram para publicar cosas tuyas. Mirá si vas a poder dedicarte a abrir otro perfil más, todo lo que... Y se fue. Yo siempre digo que drenó, se fue la idea de ducha y chao, la dejé pasar. En la sabiduría divina estábamos en pandemia. Y digo sabiduría divina porque la pandemia fue una gran pausa creativa, le digo yo. Siempre aclaro esto, todo acto creativo implica una pausa previa, una pausa creativa, un silencio de segundos o de días y meses. Depende qué quieras crear. La pandemia fue una gran pausa y por eso generó tanta renovación, tanto cambio genuino en muchos. Seguía la pandemia, entonces pasó el tiempo, seguí leyendo, seguí formándome y el 24 de septiembre de 2020 viene a mí en un desvelo creativo porque estaba dormida. Vi lo que tenía que hacer, vi cómo iba a ser esa comunidad, vi mucho de lo que estoy haciendo ahora, lo vi hace 5 años ahí. Lo atrapé en el celular porque me tenía miedo, porque literal, tenía miedo al crítico, porque era tan enorme que yo decía, o sea, ¿cómo? Pero lo veía tan vivido, lo sentía, estaba con total certeza de que era eso. Lo atrapé en un cuaderno al otro día, el primer cuaderno que tenía, que era uno de mis hijos del colegio, arranqué las hojas usadas porque me tenía miedo. Piqui, si vos tuvieras que decir... Porque me reconozco cobarde, porque es enorme. ¿Por qué? Porque esta concepción de creatividad nos pone en el lugar, nos hace ocupar el lugar que tenemos, que es ser canales de creatividad. Solo somos canales de creatividad de algo inmenso que jamás nos imaginaríamos que somos capaces de crear. Y que no creamos solos. Qué lindo escucharte. ¿Sabes que estaba pensando? ¿Sabes que yo sufro de insomnio? Muy loco. Y soy muy creativa. Wow. Entonces creo que por ahí muchos oyentes les pasa lo mismo. Y creo que, no sé, me estás dando una idea bárbara. Porque a partir de ahora, en el insomnio, en vez de decir, uy, qué garrón, no estoy durmiendo, voy a agarrar ese cuadernito y voy a usarlo. Sí, siempre digo que no dejen de escuchar las ideas que surgen yo llamo desvelos creativos porque me gusta ponerlos de mi lado. El desvelo está. Si lo hago creativo, ya está de mi lado, está a mi favor. Si no lo hago creativo, está en mi contra, porque me conecto con esta voz que murmulla y que se queja y que siempre atrapen las ideas, porque en algún momento les va a llegar su momento. Yo siempre digo así, son ideas que a veces son atemporales, ¿no? Porque a Logi le encanta que la idea que sea de allá para que aplicar ahora y cuando. Y está muy bien. Logi nos lleva a ser funcionales, a responder, está bárbaro. Es un diálogo. Lo que pasa es que Logi tendemos a darle el timón y el volante a Logi. Y esta concepción de creatividad nos lleva a. Yo el timón y el comando quiero que lo tenga Tibo. Logi que venga después, pero que Tibo, voy contigo. Es un montón el cambio. Y es apasionante lo que se genera. No, tremendo. Nos pone en situación, siempre digo, de darle a la vida de poner nuestra vida al servicio de la vida y de ese fluir de vida. ¿Qué dinamismo?
Tenés mensajitos, Piki, Qué lindo. Te hablan de acá, mirá. Logi A ver. está en nuestra personalidad que tiene miedos. Sí. Mi madre tenía una gran creatividad. Aparecía en la playa disfrazada ¡Ay, mi amor! el día de mi cumple y mi padre, profesor de lógica, siempre leyendo. Se recomplementaban. Sí. Creo que ambos tenían su lado creativo. Tere de Don Torcuato. Qué Y lindo. después otro Es así, mensaje. porque los opuestos se atraen, hay mucha sabiduría ahí, implica mucho desafío creativo, porque implica aceptar y abrirse a las diferencias. Y eso es creatividad pura, eso es creatividad pura. La Después- creatividad en los vínculos los lleva a otro nivel. Espérate, y algunos de YouTube que dicen muy interesante el proyecto, buenísimo, todo así. Me alegro gracias, que no palpiten. me gusta encasillarme. Bueno, pasa que el Oji no le gusta nada que no nos encasillemos, porque tenemos que ir por el mundo presentando credenciales, ¿viste? Esto de, ay, ¿qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y cuando, o sea, te tenés como que meter en un lugar. Y es terrible, porque decís, ay, o sea, ¿cómo hago para meterme en uno, no? Muchas veces pasa eso cuando sos inquieto, cuando estás en búsqueda. Y está bien que sea así. Yo siempre digo que el Oji y todo el mundo del Oji es parte de. Es parte de. No es luchar contra eso, al contrario, integrarlo. Ir dando saltos de fe, avanzando, integrándolo. Logi es el que dice, ah, no, si dejo de ser esto, o sea, si hago esto, voy a dejar de ser esto y voy a perder. O sea, todos diálogos de acá. Que Tal lo que buscan cual, es que tal no cual. hagamos ese salto. El La poder cre- de la mente. Es ¿no? impresión. Es que la mente de humana tiene un inmenso poder de destrucción o de creación magnífica. Y es increíble. Desde nuestro centro interior, nuestro centro de libertad interior es que la ponemos a nuestro favor o a nuestra contra. Está. Yo siempre digo que nuestra mente ya está en nuestra contra, porque el automático de la mente es funcionar limitándonos. La mente humana se conformó en un entorno de hostilidad. El ser humano se diferenció de los primates. Uy, esto es un montón, no me puedo meter acá, pero se diferenció de los primates cuando se conformó el córtex, es la parte que nos diferenció. Y se conformó en un entorno de plena supervivencia, de hostilidad plena, absoluta. Los Cruz, vean la película Los Cruz de niños, amo la 1, muestra el entorno donde se desarrolló nuestra mente. Entonces está la defensiva, está en amenaza. Todo lo que no entiende, todo lo que no sabe encasillar o interpretar, es peligroso, peligroso. Vicky, Ojo, no me por ahí. imagino tus talleres como muy llevado a lo personal. Y si bien todo esto que vos contás es muy personal, pero entiendo que se puede como poner en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. Vos que sos madre, Sí. o sea, Ay, sí, ¿cómo podés, no sé, si nos podés contar, a ver, cómo esta creatividad te sirvió en escucho. tu tarea de madre? Uy, o sea, muchísimo. A ver, lo que fui logrando con esto es poner en palabras, yo siento, ¿no? Por lo menos lo vivo yo así y es lo que descubro que ocurre en los talleres. Logré poner en palabras accesibles, fáciles, conceptualizaciones, una realidad. La realidad siempre es fluida y es confusa porque es fluida. ¿Por qué confusa? Porque el Oji encasilla, para entender necesitamos encasillar y tiene que entrar en conceptos. Y es como se maneja nuestra mente. Pero claro, la realidad es compleja y es fluida y es un entramado. Por eso es indispensable este diálogo. Es un diálogo entre el objetivo. Y en casa, es así, cuando empecé con estos, Logi, mamá es malo, me decían los más chicos. Logi es una porquería entonces. Porque tío. Y es hacerles, para mí es fundamental, porque los va ayudando a ellos a identificar estas, porque son dos voces claras, ¿eh? Cuando aprendes a identificarlas, son dos voces muy claras. La de acá es clarísima, todo el tiempo nos habla, pero boicoteándonos. Esta otra, que es la del ser, que es Tivo, es más difusa. Por eso nos cuesta más aprender a escucharla. Es más difusa porque no nos habla con pensamientos claros, así como lógicos. No nos habla con lógica, nos invita a hacer locuras. Locuras en el sentido de cosas que nos sacan del hoy, nos sacan del esquema, nos sacan de lo que manejamos y controlamos. Por eso son locuras. Pero por eso es un salto de fe. Porque es confiar. Y como es el gran creador el que me está guiando, chao, yo me animo a lo que sea. A partir de ahí fue, ¿sabes qué? Y vas animándote a compartir con el mundo tu costado más auténtico, que sí que tiene un poco de locura, claro, porque es muy personal, porque sale del esquema, porque no se mete en formatos aceptados socialmente.
Esto es No, un montón, y además Esto me es un parece montón lo que estoy diciendo, Sí, porque sí. moviliza mucho. Piki te hace más Entiendo que flexible. moviliza. Es que es enorme la flexibilidad. Logi, sostenido en el tiempo, la escucha constante de Logi, de la voz de... nos va generando rigidez mental. La rigidez mental es en neurociencias. Sí, calculo que no nos da Envejece. paz, no nos da paz, no nos Quita da paz, felicidad. mina nuestra confianza. Miren, mina nuestra confianza. No permite que sanemos autoestima. Esto es parte del dulce leche del muffin. Nuestra autoestima, ojalá fuéramos todos Yo siempre digo, soy adulta, cumplo 50 años en unos días. Soy súper, ¿viste? El Logi es así, ¿no? Self-confident. Tengo que ser súper confiada, tengo 50 años, tengo que tener clarísima. O sea, mentira, mentira. Amiguémonos con una parte nuestra que no sabe todo, que hay veces que no sabe nada. Tal cual, Pero que no esa tenemos parte, siempre todo resuelto. cuando y está nos bien. amiga, incluso en el métier, y está bien. ¿Por qué? Porque cuando nos amigamos, que eso es ver lo que no nos gusta de frente, ¿eh? Hay una parte nuestra que vive diciendo nada. Cuando vemos eso de frente, activamos activamos ese juego. Bueno, no importa, voy a ir Totalmente. probando. ¿Quién dice que tengo que saber? Y me animo a decirle al mundo, che, ¿sabes qué? Esto no sé cómo hacer, no sé cómo resolverlo. Aunque el mundo esperara de mí en ese momento la respuesta condecorada. No, y acá en el programa... Me animo a decirle, che, ¿sabés qué? No sé. ¿Por qué no probamos? No sé. No, acá- es un y yo montón digo la liberación que se siente. Piki, que Es un acá en el montón. programa activo lo ponemos todo el tiempo en práctica, porque tenemos que estar recalculando todo el tiempo. Quisimos conectarnos antes con Mili, no Sí, pudimos, pero parece sí. que ahora la tenemos en el video, ¡Ay, así me que en el morí! Zoom. ¡Qué bueno! Así que gracias a Dios se pudo lograr Sí, Tivo nos entrena en flexibilidad Nos entrena, mental. ¿no? Y eso Nos- es bueno. mucho, mucho. A ver, vamos con un videito grabado. No sé Mucho. si la tenemos a Mili. Ok. Ahora vamos a ir viendo, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, las despedidas nunca son sencillas, pero bueno, nos toca despedirnos en algún momento. Quiero agradecerles profundamente a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla por mirar este programa, por recomendar este programa, por seguirnos en las redes, por estar ahí sosteniendo y comulgando estas ideas, estos valores, viviendo este cambio que necesitamos como sociedad, que es a partir de la familia, de cuidar lo bueno, lo bello, lo sano, el respeto y el amor que necesitamos como familia. Les agradezco profundamente por compartir estos valores y hacer lo que podemos en nuestro granito de arena, es, aunque sea, mirar este programa y hablarlo y compartirlo, ¿sí? Yo quiero, desde lo personal, agradecer bueno, a Amalia, a Tere, a Sembrar Valores en Familia, a Orbe 21, que la verdad que me sentí como en mi casa. Fue un verdadero privilegio haber estado este año trabajando ahí, llegando a sus hogares y conociendo gente que trabaja y que comulga con estas ideas que parecemos pocos y parecemos locos, pero en realidad somos la inmensa mayoría. Y esto es lo que necesitamos, salir a defender nuestros valores y un poco la idea de mi participación en el programa era poner en estima y en la vidriera la orientación familiar, y creo que lo hemos logrado bastante bien. Pudimos darle voz y participación a un montón de orientadores familiares a lo largo de todo el país, que somos muchos y que estamos siempre al servicio de las familias, y que eso es muy bueno. Pero gracias a todo ese trabajo se fueron abriendo nuevos caminos, y que, bueno, hoy no puedo estar en todos los flancos a la vez, y bueno, tengo que rescindir estar ahí en Sembrar Valores, pero les agradezco profundamente porque mi paso por ahí marca un antes y un después en mi carrera, pero lo que más valoro y lo que me llevo como gran valor es que somos muchos defendiendo a las familias, defendiendo los valores, defendiendo lo que está bien, y que no tenemos que bajar los brazos,
sigamos luchando, sigamos participando, sigamos conversando de estas cosas que desde ese lugar también hacemos un montón. Y a ustedes les agradezco por mirarme todos los martes, por mirarnos, por consumir este programa y hacernos parte de su vida, ¿sí? Somos una gran familia, no nos olvidemos de eso. Les agradezco profundamente. Bueno, acá ya no nos queda casi nada del programa, pero nos perdimos de tenerla en vivo, conectadas, así que aprovechamos en mandarle un beso inmenso a Mili, a quien fue tan generosa, tan buena. Ojalá todos esos proyectos se hagan realidad. La verdad que fue un desafío enorme el que ella se trajo acá al programa y creo que debe haber superado todas las expectativas que se tuvieron desde el principio. Pero bueno, seguiremos en contacto porque, bueno, somos colegas, así que nada, un beso enorme para ella. Aprovechamos también, Piki, aprovecho en agradecerte de vuelta también a vos. Un placer. Lo divina, lo generosa, lo buena. Bienvenida a este sí, espacio. Y bueno, y todo lo que nos contás, ¿no? De Me todo quedé esto. con ganas de hacerte tantas preguntas. Ay, qué lindo, me Piki. encanta. Esa Nos es rebotina. quedamos con el gusto. Esa es rebotina adentro. Pero bueno, esa es la rebotina. Tal cual. Rebotina adentro nos lleva a cuestionarnos y a hacernos preguntas y es un montón, así que queden ahí. No, hay mucho en redes, los invito a seguirme. Sí. a Pero bueno, nos participar quedamos ahí. con Logi, contigo, con esto esto con la parte más externa nuestra, con la parte más interna, sobre todo la que más tenemos que escuchar, la que nos lleva a llenarnos de ideas, de proyectos, de ilusiones, de sueños, a poder ser cada vez más lo que somos nosotros de verdad. Llevándolo a la familia, ya que estamos en Sembrar Valores en Familia, se me vino a la cabeza la imagen de un junco, que me acuerdo un profesor que nos trajo esa imagen de cuando hay como buenos cimientos, Claro. pero en la familia, para que sea una familia funcional, siempre es importante este tema de Sí. buenos cimientos, pero la flexibilidad de un junco. La danza, para lo que cada sí. uno necesita, y se me vino a la cabeza con ese junco, la danza a la que vos nos invitabas. Así que, bueno, nada, les mandamos un beso enorme. Gracias por estar ahí, gracias a todo el control, a todos los que están atrás de cámara, que son unos genios, y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Chau, chau.